ingeniera y soy egresado de la agraria, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Actualmente estoy en el sector de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, parte de mi formación profesional eh, correspondía a lo que es el tema, ¿no? Lo de gestión ambiental urbana. Y la pregunta es, ¿cómo incidir en el componente ambiental de las ciudades? Ya que, o sea, en el plano principal de lo que es la gestión ambiental, o sea, hay solo un objetivo general, que es básicamente incidir completamente en lo que es el componente ambiental, ¿no? Hay componente social, hay componente cultural, hay componente económico, pero acá, o sea, nos regimos a lo que es el componente ambiental, ¿no? Y para explicar un poco de qué es lo que viene siendo la gestión ambiental urbana, ¿no? Vamos a tocar súper rápido lo que es la gestión ambiental, ¿no? Lo cual es el conjunto de acciones de índole administrativa, jurídica, normativa, técnicas, sociales, culturales, que organizan y dirigen el componente ambiental. Dígase el componente ambiental en general, pero esto puede estar subdividido, pues, en, por ejemplo, ¿no? Tenemos el componente de residuos sólidos, tenemos el componente de recursos hídricos, tenemos el componente de calidad de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que quiero rescatar acá es que lean este libro, que es el libro de Glynn. El libro se llama Ingeniería Ambiental y tiene todo un capítulo, que no me acuerdo es el 12 o el 13, que habla sobre la gestión ambiental. ¿Y por qué es importante hablar de la gestión ambiental? Básicamente por una razón, es que si no hay gestión ambiental, no hay chamba para los ambientales, porque esto es lo que genera los espacios de incidencia y son los espacios de acciones para que justamente los ingenieros ambientales o en general los profesionales ligados al campo ambiental, ¿no? Una, tengan una mejor referencia en cuanto a la labor que van a hacer, ¿no? Y lo que la gestión ambiental regula y lo administra dentro del país está regido por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? El Sistema Nacional Peruano, el cual es el SNGA, que es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y técnicas e instrumentos, mediante el cual se organizan las funciones y competencias ambientales en las entidades públicas, ¿no? Súper importante tener en cuenta la política nacional del ambiente porque es la que rige y es la que estipula cuáles van a ser los componentes y aparte de qué acciones son las que se deberían tomar. ¿Por qué? Porque hay ciertas metas, ¿no? Hay ciertos objetivos a lograr y acá es donde se estipula eso. Y además es importante que por ahí, ¿no? Revisen la Política Nacional de Educación Ambiental, los que están más interesados en lo que es educación ambiental, ¿no? En cómo concientizar a las personas, porque también compenetrado con esto, o sea, tienes la educación ambiental y tienes la Política Nacional del Ambiente dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, entonces no puede haber uno sin el otro, ¿no? O sea, para que la gente aprenda, tú debes aprender, va a dar redundancia, a enseñar, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y lo siguiente es la gestión pública, ¿no? Tenemos gestión ambiental y tenemos gestión pública. Y la gestión pública es horrorosa en Perú, o sea, estamos hablando de que muchos de los problemas que tiene el Estado es porque no hay una correcta gestión pública. ¿Y qué es la gestión pública? Básicamente se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, ¿no? O sea, eso es el plano general. ¿Y qué es lo que pasa? Que necesita satisfacer las necesidades de la ciudadanía en impulsar el desarrollo del país, pero hay un problema, ¿no? Eh, Tú le pones a una persona, al ciudadano de a pie, si es que el Estado eh, o sea, ha cumplido, ¿no? Con ese objetivo, que es satisfacer las necesidades de su población, y la gente va a decir que no, por X motivos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, busca algún servicio y no lo logra, ¿no? Por ejemplo, lo más básico que pueden ser servicios de recolección de residuos sólidos, ¿no? Servicios de poda de áreas verdes, eh, servicios de desinfección, etcétera. Entonces, este tipo de acciones son las que justamente se llevan a cabo a partir de una correcta gestión pública. Cuando no hay una correcta gestión pública, esas acciones se ven mermadas, se ven obstaculizadas y termina siendo, pues, termina siendo, o sea, termina siendo dejado de lado.
Entonces, ¿cómo funciona la burocracia peruana? Porque a todo el mundo le encanta quejarse de la burocracia, pero no sabe cómo funciona la burocracia. Entonces, lo que yo les voy a contar acá es algo que les va a servir para toda su vida, porque en algún momento trabajes en el sector público o en el sector privado, vas a tener que chocar con alguna institución o algún organismo del Estado. Y tú dices, la miércoles, tengo que entregar 10.000 documentos porque el Estado se rige así. O sea, la única forma de que el Estado te haga caso es entregándole documentos. ¿Y qué es lo importante en esto? Es que, por ejemplo, ¿no? Lo primero que uno debe saber es la ruta documentaria. O sea, ¿a dónde va mi documento? O sea, yo voy, por ejemplo, yo trabajo en lo que es temas de recursos hídricos, ¿ya? Y yo voy a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y presento un documento, ¿no? Un oficio número 001. ¿Para qué? Para que me den la autorización del uso de agua de un pozo que tengo por ahí en mi chacrita. Entonces, no basta solo con saber que tengo que entregar este documento en tal institución. Tengo que saber por qué oficinas, por qué departamentos, por qué áreas pasa. Y por qué es importante saber por dónde pasa. Porque cuando yo pregunte dónde está mi documento, no voy a saber. Entonces, siempre es bueno preguntar y saber ese tipo de cosas. Lo segundo es la gestión documentaria, ¿no? Si ya sé o sea, por dónde va mi documento, ahora tengo que saber cómo hago para que mi documento se mueva. ¿Entienden? O sea, ¿cómo hago para que mi documento que ya llegó a mes de partes, ¿no? Mi oficio que ya llegó a mes de partes, termine en lo que es, no sé, el Departamento de Autorizaciones y Recursos Legales o el Departamento de Proyección y Sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es con base en cuáles son los requerimientos de cada área y de cada oficina para que tu petición o lo que sea empiece a marchar. Y por lo general, o sea, el Estado va a su propio tiempo, ¿no? O sea, todos nos quejamos de que una cosa que se podría hacer en un día, el Estado lo hace en 2 meses. Entonces, es muy importante saber cómo se maneja esto, porque tal vez, o sea, el que no llora no mama. Entonces, metiendo presión, uno también puede agilizar, por así decirlo, eh, las cosas, ¿no? Porque en sí no es agilizar, es simplemente que las cosas tengan un tiempo determinado, porque el Estado, aunque no lo parezca, también se rige en base a tiempos, ¿no? Tienes fechas límites y muchas veces no se cumplen. Entonces, cuando no se cumplen las fechas límites es cuando ocurren los problemas. Luego está la responsabilidad y competencias diferenciadas, y esto es creo que lo más importante de todo, porque uno de los principales problemas, y creo que es el principal, no creo que sea uno de los principales, sino es el más grave, que no sabemos quién hace qué. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de que yo tengo mi chacrita y quiero pedir una licencia de uso de agua de pozo, ¿no? Porque he hecho un pozo y hay agua, entonces quiero usarla para mi propio consumo. Y yo, por ejemplo, quiero pedir ese permiso y sé que es la ANA, o sea, la Autoridad Nacional del Agua, quien me otorga ese permiso. El problema es no sé qué oficina la hace, ¿no? Porque por lo general uno va, deja su oficio y empieza a preguntar, ¿no? Ya, ¿qué oficina es? Ya, pero el problema es que muchos de los funcionarios del Estado no saben cuáles son las competencias que tienen o cuáles son las competencias que tiene un área dentro de su propia organización, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo trabajar en el área legal y sé qué es lo que hace el área legal. Sin embargo, no sé qué es lo que hace, por ejemplo, el área de economía, porque yo no manejo ese tema. Entonces, eh, saber exactamente qué departamentos y qué áreas de las instituciones son las encargadas de hacer correr mi documento es bastante y es lo más importante. ¿Por qué? Porque si llega también a un lugar equivocado, puede ser que nunca más salga de ahí, porque llegó y cuando llega a un lugar equivocado hay que tener mucha suerte para que alguien por ahí con 5 gramos de honestidad eh, te avise, ¿no? O avisa a alguien que el documento ha llegado, o sea, ahí y no debería haber llegado ahí. Porque por lo general, o sea, lo dejan ahí nomás, ¿no? O sea, llegó, dicen, esto no me incumbe, así que ya, de acá lo dejo. Entonces, eso puede pasar. Y por último, la aprobación de documentos, que es la parte, luego de ya haber completado todas estas cosas, o sea, llega por su propio peso, ¿no? Y esto es lo que les va a servir toda su vida, el TUPA, que es el texto único de procedimiento administrativo. Y ustedes preguntarán, ¿qué es el TUPA?
El TUPC esto acá se ve borroso porque, de hecho, es un cuadro bastante grande, ¿no? O sea, este es solo una página de las 400 que tiene, donde acá se colocan cuáles son los procedimientos administrativos. Un procedimiento administrativo puede ser sacar un DNI, puede sacar una licencia de uso, una licencia de construcción, ¿no? Son procesos administrativos, ¿por qué? Porque yo estoy entregando algo para recibir algo y esto tiene todo un proceso, ¿no? Bueno, el cual ya explica. Entonces, como les dije, es importante saber qué ruta recorre, cómo hace para recorrer esa ruta y exactamente por qué recorre esa ruta, o sea, cuáles son las oficinas encargadas. Entonces, acá está todo. Acá te dicen qué documentos tienes que entregar, a dónde los tienes que entregar, de qué manera los tienes que entregar, cuándo los tienes que entregar, cuánto plazo tienes. El TUPA te dice todo, ¿no? Entonces, cada institución y organismo del Estado tiene su propia sección del TUPA donde indica, ¿no? Cuáles son los, los procedimientos. Eso es importante porque como cada institución maneja sus propios procedimientos, entonces uno ya no tiene que romperse la cabeza o tiene que llamar, ¿no? Simplemente puede uno revisar y ya está, o sea, no hay problema. ¿No? Desde trámites de la SUNAT, de la SUNARP, ¿no? Hasta trámites ya en ministerios, etcétera. Luego tenemos lo que es la gestión ambiental urbana, la cual está enfocada en la gestión ambiental de las urbes, ¿no? O sea, como su nombre lo dice. Pero hay algo que destacar, que el fin último de la gestión ambiental urbana no es cuidar el medio ambiente. O sea, no es cuidar el ambiente. ¿Por qué? Porque eh, lo importante es la persona, ¿no? Lo importante es el factor humano. Entonces, el fin último de la gestión ambiental urbana es mejorar la calidad de vida de las personas. Porque si las personas viven en un ambiente sano, las personas van a estar más contentas, van a estar más sanas, ¿no? O sea, sus actividades diarias van a ser mejores, ¿no? Porque si vives en un ambiente que está estropeado, entonces no te puedes desarrollar bien y eso merma tu calidad de vida. Y luego tenemos lo que son la ejecución de planes, programas, campañas, entre otras actividades destinadas a la correcta gestión ambiental de una ciudad. ¿Por qué? Porque para mejorar la calidad de vida de las personas con la gestión ambiental, uno debe saber qué acciones tomar. Entonces, esas acciones, de las que luego vamos a detallar un poco más, son las encargadas de esto. La aplicación de servicios que contribuyan con la mejora continua de la ciudad, ¿no? Así como el desarrollo de proyectos bajo esta causa. La idea de esto, ya lo voy a explicar más adelante, pero en líneas generales es simplemente brindarle servicios a la población de tal manera que uno, ¿no? Mejoren la conciencia de la población y dos, mejoren todos los procedimientos que hay, ¿no? Desde lo que puede ser recolección de basura en un tachito en el parque X de alguna ciudad, ¿no? Hasta lo que puede ser algo más grande ya como la disposición, ¿no? De esos residuos, a dónde van, cómo hago yo. Y al final, buscar lograr la sostenibilidad ciudadana. La idea en sí es que luego de esto, ¿no? Ya todo vaya por su propio camino, ¿no? Siempre indicando pautas sobre gestión ambiental. Ahora, ¿cómo se desarrolla la gestión ambiental urbana en sí? En el país existen documentos jurídicos normativos, los cuales esclarecen la responsabilidad de diversos sectores del Estado. Entonces, por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades que le dice a las municipalidades qué hacer, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que le dicen a las instituciones cómo hacer correctamente esa tarea. La Política Nacional del Ambiente, la cual ya expliqué, entre otros. Pero todo depende o sea, todo depende de la necesidad de la población, ¿no? Como yo explicaba antes, la idea de la gestión ambiental en sí es mejorar la calidad de vida de las personas, pero para saber qué es lo que debo mejorar, debo saber qué está mal, ¿no? Entonces, siempre va a haber necesidades de la población, entonces yo tengo que identificar y priorizar correctamente cuáles son esas necesidades para poder lograr una correcta gestión ambiental. Actividades involucradas, ¿no? Acá ya vengo a detallar un poco más lo que viene a ser. Y tenemos, por ejemplo, el programa, ¿no? Que son el conjunto de actividades los cuales buscan gestionar algún componente involucrado.
a la población, instituciones, gremios, autoridades. O sea, un programa ya es algo más global, ¿no? Por ejemplo, eh, yo trabajé en la Municipalidad de Surco, y Surco tiene el programa de segregación en la fuente, ¿no? O sea, básicamente es un programa que involucra a la población, a la misma Municipalidad de Surco, a instituciones, a empresas, las cuales se suman a las acciones que involucra este programa, las cuales están en fin de mejorar el sistema de reciclaje, ¿no? Del distrito. Entonces, este programa involucra los planes, involucra los proyectos que se puedan hacer, e involucra las campañas, ¿no? Como es algo ya más global, ¿no? Arriba imagínense que es una pirámide y tiene cuatro factores, ¿no? Que es las políticas, ¿no? En este caso, la política nacional en el ambiente es la que rige, pero también están las políticas de cada distrito, de cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene su propia política ambiental, la cual está hecha en base a la política nacional. Surco también tiene, por ejemplo, su política municipal, ¿no? Política ambiental municipal de Surco. Luego están los planes, los cuales son acciones concretas a ejecutar para lograr el objetivo, ¿no? Estos planes pueden ser desde los más simples, como pueden ser, no sé, el plan de recolección de residuos orgánicos en el mercado Jorge Chávez, anexo número 2, ¿no? Ese es un plan súper sencillo, por así decirlo, hasta los planes ya más complejos que involucran mucho más actores, como por ejemplo puede ser el plan de medición anual de ruido en la Municipalidad de Surco, etcétera, ¿no? Luego los proyectos, que en sí los proyectos están establecidos para mejorar los procesos que regulan los componentes. ¿A qué es lo que me refiero? Como les digo, componentes puede ser componente de residuos sólidos, componente de calidad de aire, son componentes ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de lo que es la segregación en la fuente, yo puedo hacer un proyecto de construcción o puedo hacer un proyecto, ¿no? De mejora de la planta de tratamiento de residuos, ¿no? O puedo generar, por ejemplo, un proyecto de mejora del sistema de seguridad de la planta de residuos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que el proceso sea mejor, sea más óptimo, y aparte de eso, también involucra cada vez más actores, los cuales se ven involucrados en los proyectos, y esto hace que sea mucho más holístico, mucho mejor en todo sentido. Lo que es gestión documentaria, ya lo había explicado un poco antes, pero algo que es importante y deben saber, porque esto pasa en todo el Estado y también en las privadas, ¿no? Las privadas también tienen ese tipo de organización. ¿Por qué? Porque siempre hay un plan estratégico. En el caso del sector público es un plan estratégico institucional, ¿no? En el caso del sector privado es un plan estratégico de la empresa, ¿no? Por ejemplo, no sé, Luz del Sur tiene su propio plan estratégico, ¿no? Molitalia tiene su propio plan estratégico, ¿no? Aquasac tiene su propio plan estratégico. Y aparte también de las actividades que va a realizar dentro de un cierto marco, que es el plan operativo institucional, que es lo que yo voy a hacer para lograr mis objetivos, ¿no? Por lo general se hace en el periodo de un año. Muchas de los documentos son anuales. Entonces, esto es el PEI y eso es el POI, ¿no? O sea, lo van a escuchar por ahí en algún momento, y es importante saber porque es lo que te dice, o sea, ahí hay prioridades, ¿no? Porque la prioridad para San Martín de Porres puede ser la recolección de residuos, pero la prioridad para Miraflores puede ser el uso de energías renovables, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que ver bien esto, porque lo importante de que algo esté priorizado es que tiene mucho más interés para las autoridades. ¿Y por qué lo priorizan? Porque también es algo de interés para la población, porque si la población está contenta, todo el mundo está contento. Y luego están las campañas, que es el primer contacto que uno tiene con la población, porque acá ya se involucra directamente acciones que se puedan hacer en conjunto con la población, ¿no? Cómo yo voy a mostrar mis resultados, cómo yo voy a mostrar lo que estoy haciendo es a través de campañas, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la segregación en la fuente, yo puedo hacer campañas de reciclaje, ¿no? Pongo un par de muñequitos, pongo un par ahí de animadores, entonces, musiquita por ahí, musiquita por allá. Entonces, la idea es que
la población vea que se está haciendo algo, porque al fin y al cabo, uno puede hacer muchas cosas, pero si no las muestra, entonces nadie se va a enterar. Y la gente siempre te va a exigir que tú digas qué es lo que estás haciendo. Nunca, o sea, así parezca medio populista, ¿no? O sea, es importante que uno utilice estrategias de comunicación para la población, ¿no? Bueno, es importante resaltar que todo esto debe tener en cuenta el reglamento de organización y funciones, además del manual de organización y funciones, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía eh, saber, o sea, que es importante saber qué es lo que hace cada área? Ya, entonces, dentro, cuando uno ya está dentro, o sea, hay dos formas, ¿no? Uno está fuera o uno está dentro de la institución. Entonces, cuando uno está dentro de la institución, o sea, cuando trabaja eh, para saber qué es exactamente lo que voy a hacer, puedo revisar el reglamento de organización de funciones, lo cual indica cuáles son las competencias que tiene cada área, ¿no? O sea, qué es lo que hace cada área, y aparte del el manual de organización de funciones, lo cual te dice cómo hacerlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy el área legal, ¿no? Y tengo, dentro de mi reglamento de organización y funciones, está el de aprobar documentos normativos, ¿no? Pero en mi manual de organización de funciones me dicen ya, para aprobar estos documentos normativos, yo tengo que presentar esto, 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 y yo tengo que firmar esto, esto, esto. Entonces, es importante tener en cuenta esto para que uno, no haya ningún inconveniente al momento de presentar algún documento, etcétera. Y dos, porque eh, uno de los principales factores de denuncias en el Estado es la usurpación de funciones. Cuando haces algo que no te corresponde, ya sea porque quisiste o porque no sabías que esa no era tu función, eso es penado por ley. Y yo he visto a gente que la han metido a cana por usurpar funciones. Entonces, es muy peligroso. Uno tiene que estar bastante consciente de cuál es su labor. Y si alguien quiere hacer más de lo debido, siempre debe consultar, porque tal vez tengamos las mejores intenciones del mundo para hacer algo, pero si no me corresponde hacerlo, es peligroso. Entonces, acá les pongo, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, ¿no? Uno tiene el plan de segregación en la fuente, ¿no? Hay diversos actores, como yo les dije, que son los mismos trabajadores operativos, ¿no? De la municipalidad, además de que ellos están, o sea, ellos son parte de la institución. Pero también tenemos a otros actores, como son la misma población, que es la encargada de sobre todo, o sea, de segregar sus residuos y colocarlos correctamente, para que, los operativos de la municipalidad puedan hacer su labor correctamente. Y eso es el tema de las campañas, ¿no? Los cuales son lo que muestran directamente cuáles son las acciones que se están tomando, ¿no? A la población. Es bueno darse a conocer y que las estrategias de comunicación sean totalmente certeras, ¿no? Ahora, esto creo que es uno de los planos importantes, porque esto es lo que realmente hace un ingeniero ambiental, o es lo que realmente hace un profesional, ¿no? Especialista en algún tema, que son los proyectos ambientales urbanos, en este caso para los ingenieros ambientales o profesionales ligados al ambiente, ¿no? Siempre deben ser presentados a través de un informe técnico, el cual sigue el siguiente camino. Ahorita les voy a mostrar cómo es un proyecto ambiental. No es la gran cosa en cuanto a la estructura o que sea muy largo. ¿Por qué? Porque algo que aprendí es que tal vez en la universidad nos enseñan a que todo debe estar muy detallado, ¿no? Pero muchas veces confundimos detallado con largo, ¿no? Me dicen detallado, entonces, escribo un montón, ¿no? Y me pongo a decir que la mesa es azul, ¿no? En la que trabajé y cosas así. Entonces, esto no le gusta para nada al Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado las cosas, aunque no lo parezcan, se revisan muy rápido. Entonces, tienes que ser muy claro y conciso en lo que tú estás proponiendo, porque tal vez si es muy engorroso de entender, o si es ya muy especializado, entonces puede generar cierta confusión y al final terminar estando en nada. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de cómo es una ruta documentaria dentro de la municipalidad de Surco, ¿no?
Es aplicable a todas las demás municipalidades porque es algo general y aparte de las demás instituciones, por eso que acá lo voy a colocar en forma general, ya que cuando se realiza un proyecto ambiental y cuando se realiza un informe técnico, la primera área que lo hace es el área especialista, ¿no? En el ejemplo acá es la gerencia de servicios a la ciudad de gestión ambiental, que es donde yo elaboraba. Entonces yo, por ejemplo, hago un proyecto, ¿no? Ahorita le voy a mostrar uno. Eh, que es sobre el mejoramiento y ampliación del área de compostaje de la municipalidad, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, ¿quién es el encargado de presentar el proyecto? El ingeniero. Pero ¿quién es el encargado de aprobar dicho proyecto? Es el alcalde. Entonces, para que llegue hasta el alcalde, tiene que pasar por todas esas áreas, ¿no? La segunda área es puede ser la gerencia oficina de proyección, la cual en este caso es la gerencia de planeamiento y presupuesto, la cual se encarga de justamente revisar cuáles son los planes, proyectos de la municipalidad, porque ellos son los que revisan todo lo que esté dentro del plan operativo institucional y del plan estratégico. O sea, ellos te dicen si tu cosa realmente, o sea, si tu proyecto realmente es importante, es necesario, o te pueden decir que no. Y aparte de eso, te dicen si hay plata. O sea, ¿por qué? Porque para ejecutar un proyecto necesitas un cierto presupuesto. Entonces, ellos son los que te dicen, mira, si hay plata para hacer esto o no hay plata para hacer esto. O fácil si hay, pero bájale un poco los costos, ¿no? Eh, para los que quieran saber, ¿no? Para los vivos, sí, acá es donde se hacen las cutras. O sea, acá es donde, o sea, cuando uno piensa en corrupción en el Estado, está acá. Todo está acá porque son los que manejan el tema de presupuesto, ¿no? Eh, Luego está la gerencia y la oficina legal, que en el caso de Surco es la gerencia de asesoría jurídica. Y en esta área, en verdad, o sea, básicamente son revisiones de forma, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de presentar el proyecto en sí y el informe técnico, ¿no? El informe técnico que establece o sea, cuáles son los principales componentes de mi proyecto, ¿no? Hay ciertos temas de redacción, ¿no? Y aparte que uno tiene que presentar, o sea, siempre se aprueba a partir de un proyecto de resolución, ¿no? Una resolución, en este caso es una resolución de alcaldía, pero puede ser, en el caso de un ministerio, es una resolución ministerial, ¿no? En el caso de una institución, o sea, es todo tipo de resoluciones, pero siempre es una resolución que la que aprueba cualquier tipo de documento, ¿no? Un plan, un programa, un proyecto aprobado por resolución. Entonces tú tienes que enviar un proyecto de resolución, así como quien envía un proyecto de ley, o sea, tiene que enviar un proyecto de resolución. Y ellos, el área legal, son los encargados de justamente revisar que esté bien redactado, de que cumpla con todas las normas, etcétera. Acá no hay mucho problema, salvo que lo hayas redactado mal, pero como en el Estado y en toda la vida siempre se manejan en base a modelos, o sea, ya tienes modelos de ciertas cosas y lo único que haces es, por así decirlo, cambiar ciertos números, ¿no? Ciertos conceptos, pero de todas maneras todo siempre está bien establecido. Y por último, ¿no? La oficina o gerencia superior, que en este caso es la gerencia municipal, la cual lo derive directamente al consejo municipal. O sea, en el plano, para que lo entiendan, por ejemplo, en la agraria, ¿cómo se aprueba algo de una facultad? ¿No? Tiene que llegar al consejo de facultad, son los encargados de aprobar. Entonces, acá es igual, hay un consejo municipal o hay un consejo ministerial o hay un consejo, como la PCM también es un consejo para aprobar algo, la cual está siempre dirigida por el alcalde, los regidores, etcétera. Y esto, o sea, bueno, se debate, se discute. A veces no, a veces sí, o sea, depende de la magnitud y de la importancia del proyecto. Pero para que llegue acá, a este punto, o sea, en verdad, lo más difícil es que salga de acá, porque ellos son los que realmente revisan hasta al pie de la letra todo lo involucrado del proyecto y te pueden dar observaciones que tienes que levantar, ¿no? Y puede demorar bastante, ¿no? A que salga de la oficina de proyección. Ya cuando llega a la oficina superior, ya es mucho más fácil y todo va por su propio camino. Eh, Espérate, voy a mostrarles un ejemplo, ¿no? Voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, es un informe técnico, ¿no?
lo realizamos un compañero y yo, el cual es un informe técnico para lo que es un proyecto de implementación de un sistema de compostaje de alto rendimiento, ¿no? El cual ya se iba a ejecutar en Surco. Y básicamente tiene una introducción, objetivos, la descripción del proyecto, ¿no? Acá no se describe, o sea, acá no se describe tan detallado, es a grandes rasgos, ¿no? Y acá es como diciendo, esta es la parte técnica, ¿no? Del proyecto donde se describe cómo es que yo voy a hacer, eh, cómo es que yo voy a ejecutar, ¿no? O sea, y por ejemplo se estipula, se explica todo, y luego tienes ya en sí el proyecto, ¿no? El detallado, donde acá tienen ciertas, o sea, esto es estándar para muchas instituciones del Estado cuando se presentan proyectos. eh, Tienes la entidad proponente, ¿no? Que en este caso es la oficina a la cual tú perteneces, y si hay algún otro actor involucrado, como puede ser una empresa, ¿no? Que va a financiar o a dar apoyo en alguna cosa, entonces también se menciona, ¿no? La localización geográfica, dónde va a ser, o sea, dónde yo lo voy a ejecutar. La descripción, acá ya sí en el proyecto, o sea, tú explete lo que quieras porque acá sí debe estar bien detallado. En el informe técnico no tanto, no es lo que yo explicaba, pero acá sí, tampoco tanto, o sea, como les digo, ¿no? Hay que buscar ser lo más precisos y concisos cuando se hace un proyecto, este, y uno puede detallar ciertas cosas igual que son importantes, ¿no? Sobre todo temas de cálculos, etcétera. La justificación es totalmente necesaria porque es para qué hago el proyecto, los objetivos, que es lo que yo voy a lograr, actividades restrictivas. Esto es muy importante porque acá tú le dices al funcionario, cholo, escúchame, mira, yo normal puedo hacer esto, pero si pasa esto, me friego, o si no tengo esto, no lo voy a poder hacer. Entonces, siempre se tiene que contemplar esto porque acá es donde tienen que salir los planes B, los planes C y los planes Z, ¿no? Eh, Siempre trabajen con cuadros. Trabajar con cuadros es bastante ventajoso porque organiza más las ideas y lo detalla de una mejor forma, ¿no? Eh, es los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que se va a lograr? La cobertura socioespacial. No tiene que ser muy detallado porque al fin y al cabo, como uno trabaja para el Estado, entonces se presupone de que las cosas que hace el Estado es para el Estado, o sea, para la gente. Eh, y algo también importante son los recursos utilizados. Mientras menos gastes es mejor, ¿no? Por ejemplo, acá se gasta bien poco porque todo se busca que sea reciclado, etcétera. Eh, Siempre también detallarlo bien. La institucionalidad es básicamente por qué se hacen, ¿no? O sea, en qué es lo que mejora, o sea, qué prioridad, qué necesidad hay de. Es muy parecida a la justificación, pero está más tirada a lo que es la participación de los actores. Y bueno, anexos si es que se necesita, ¿no? Eh, Y eso creo que, o sea, eso es lo concerniente a los proyectos ambientales urbanos. Ustedes van a ver que si en algún momento trabajan en alguna empresa privada, también es muy parecido cómo se maneja. Sin embargo, obviamente en el Estado, el proceso para la aprobación es todo esto. Entonces, es bueno que lo sepan desde ahora porque no solo involucra a personal, a empleados del Estado, ¿no? No porque trabajes en el Estado, solo tú vas a ver esto, sino tal vez, yo por ejemplo, o sea, cuando trabajaba antes en el sector de aguas en otra empresa, eh, tenía que ir al ANA y tenía que saber cuáles son justamente los procesos administrativos, ¿no? Y ahora también, ahora que he regresado al sector agua, no tanto ahora por el tema de la pandemia, pero sé que también voy a tener que otra vez llegar a esto. Y creo que para terminar, ¿no? Ya terminando, la última, este, qué es lo que hice en la universidad que me ayudó en todo lo mencionado anteriormente, ¿no? Eh, Hay algo bueno de estudiar en una universidad pública, es que la universidad pública se parece bastante en cuanto a la organización o sea, de instituciones o organismos del Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo es del Estado. Entonces, una de las principales ventajas que tiene un molinero es que como hay tantas actividades involucradas, ¿no? No solo en la carrera de ingeniería ambiental, sino en toda la universidad, eh, hay cierta ventaja comparativa en cuanto al nivel de organización
que tiene un molinero. ¿Y por qué es importante esto? Porque creo que uno de los factores que más determina qué tan rápido y qué tan eficiente sea un proceso administrativo es qué tanto yo pueda conocer a las personas. Porque hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo presento un proyecto y llega al área de proyección y me dicen, oh, ya llegó tu documento. Entonces, si yo conozco al ingeniero que va a revisar, le digo, oh, Cholo, un favor, pues mira, te paso esta información o dime como que qué es lo que falta para no esperar que llegue el documento rebotado, entonces yo ir avanzando y cosas así. Entonces, esta forma de agilizar procesos solo se logran mejorando las habilidades blandas, ¿no? Y yo, por ejemplo, participando activamente de las actividades de la carrera, ¿no? En el CIA, semanas ambientales, pero sobre todo creo que la CAM fue un factor bastante importante porque presentó un punto de inflexión en mi vida universitaria, porque me ayudó a poder pertenecer a un grupo humano, ¿no? Porque cada quien tiene sus propias habilidades, ¿no? Y aparte de que como buen grupo humano no se tiene que organizar, ¿no? Entonces, la forma de organización y de cómo y cómo involucra también a la organización misma de la universidad, ¿no? De que tengo que entregar una carta acá para que me den el auditorio, o de que tengo que entregar una carta acá para que me den el FEDE por toda la noche. Entonces, son esas pequeñas cosas que uno dice, pucha, son cosas de la universidad, pero que se pueden repetir, ¿no? O te dan cierta habilidad, ¿no? Para que puedas realizar actividades un poco ya más trascendentes cuando ya estás en el campo laboral. Y otra cosa importante que creo mencionar es que no tengan miedo de nada en el sentido de que si no sé algo, pues lo aprendo, pues, ¿no? O sea, yo llegué a la municipalidad de Surco para cierta cosa, ¿no? O sea, pues yo iba a ver la planta de tratamiento del río Surco y al final terminé siendo el proyectista, porque o sea, habían ciertas habilidades que yo tenía y muchas de esas habilidades las obtuve en la CAM porque en la CAM se hacen proyectos. Entonces, ese tipo de cosas ayudaron a que yo consiguiera mejores cosas en el ámbito profesional. Y aparte de eso, también mejoren, o sea, siempre el tema de las habilidades blandas y eso se logra sobre todo en un grupo humano, ¿no? Y qué mejor grupo que la CAM, que creo que está bastante comprometida, ¿no? Con, con el tema de la mejora continua de sus integrantes. Y siempre busquen, investiguen, ¿no? Siempre estén un paso adelante y creo que eso sería todo. Gracias. Gracias Renzo por la expo, de verdad bastante interesante. Chicos, si tienen alguna pregunta o duda, bueno, activen sus audios o escríbanla por el chat. Es un fondo negro. Renzo, una pregunta, ¿de qué depende la gestión pública? ¿De qué o de quiénes depende la gestión pública y por qué la ineficiencia en este país? ¿Me puedes repetir la primera parte de la pregunta? ¿De qué o de quiénes depende la gestión pública y por qué la ineficiencia en este país? Ah, ya. Es una pregunta bastante, bastante fuerte, porque siempre cuando pensamos en por qué el Estado es ineficiente, por lo general le echamos la culpa a los que están arriba, ¿no? Le echamos la culpa al alcalde, le echamos la culpa al gobernador, le echamos la culpa al presidente. Sin embargo, por cómo está organizado, por cómo está constituido una institución del Estado, siempre lo más importante son por así decirlo, los servidores públicos, ¿no?
Un servidor público es el ciudadano de a pie que trabaja para el Estado en la oficina o puede trabajar en campo, ¿no? Eso es, o sea, la diferencia es que uno es administrativo y otro es operativo. Entonces, cuando nos quejamos de alguna ineficiencia del Estado, en verdad nos estamos quejando de la ineficiencia de estos servidores públicos, ¿no? Porque siempre ha pasado de que, por ejemplo, ¿no? El caso más concreto, voy a la Facultad de Ciencias, voy a la secretaría y la secretaria me confunde más, ¿no? Entonces, la ineficiencia de la secretaria termina, termina provocando la ineficiencia misma de la facultad. Entonces, uno de los principales problemas del Estado es que hay mucha gente que no está actualizada. En el Estado existen la gente que se denomina planillas o nombrados en el Estado, que son gente que va a morir trabajando en el Estado. ¿Por qué? Porque ya están totalmente, por así decirlo, formalizadas en el trabajo del Estado. Y hay mucha gente que, por ejemplo, cuando entra un nuevo gobierno o entra una nueva gestión, como tú no lo puedes votar a esta gente que está nombrada o que es planilla, por lo general lo mueves de área. Y cuando lo mueves de área, tal vez termine en un área que no es la suya. Por ejemplo, si yo fuera nombrado como ingeniero ambiental, yo solo puedo trabajar en el área de gestión ambiental, ¿no? Obviamente. Pero tal vez llega una nueva gestión y como ya no hay espacio para mí y no me pueden votar, me mueven al área económica y yo no sé nada, entonces la voy a fregar, obviamente. Y creo que ese es uno de los principales. Y otra cosa es que los documentos se pierden. ¿Y a qué me refiero con lo que los documentos se pierdan? Es que la gestión documentaria aún sigue siendo física, ¿no? Esta imagen de acá no es broma, o sea, esto es lo que realmente pasa en el Estado. Es gente con pilas y pilas de papeles y no saben qué papel es qué, o de quién es, o de qué año es, porque todo se traspapela, todo se olvida. Entonces, muchos procesos que ya empezaron, ¿no? Que ya están en la ruta documentaria, tienen que volver a empezar porque se perdió, así de simple, porque no está digitalizado. Ese es uno de los principales, es una de las principales cosas que el Estado tiene que cambiar, ¿no? O sea, creo que por ahí va. Gracias, Renzo. Tenemos otra pregunta de Katiana, si no me equivoco. Sí, hay una pregunta en el chat. Ah, dice, o sea, cuando las MUNIs hacen proyectos, ¿lo desarrollan ellos mismos o sacan licitaciones? Ya, esa pregunta es muy buena. Hay en la municipalidad y también en cualquier tipo de empresa, para uno tener algo, hay un sistema de requerimientos. Y esto menos en la cabeza porque eso también es para empresas privadas, no, no piensen que solo para el Estado. Una empresa privada, por ejemplo, si yo trabajo en una constructora, ¿cómo hace mi empresa para comprar ladrillos? Ah, es porque yo, ingeniero, hice un requerimiento de ladrillos. Entonces, yo que trabajo en el Estado tengo que hacer requerimientos de materiales, de servicios, ¿no? Para lograr lo que quiero. Entonces, cuando la municipalidad hace proyectos, como les explicaba, una de las cosas que ve es si hay presupuesto para el proyecto y aparte también ve si hay capacidad técnica para el proyecto. Porque yo puedo proponer el proyecto, pero yo sé que no lo voy a poder hacer. Entonces, mando a una licitación, ¿no? Y en el Estado, las licitaciones funcionan solo si es que el proyecto involucra un presupuesto mayor a 8 UITs. Acuérdense de eso. Si cuesta más de 8 UITs, lo mandan a concurso público. Si es menos de 8 UITs, yo lo que puedo hacer es pedir requerimientos de servicios pequeños, ¿no? Por ejemplo, quiero pavimentar una vereda, entonces yo lo que hago es hacer el requerimiento a una empresa para pavimente mi vereda, pero también lo puedo mandar a mi gente, o sea, al personal operativo, a que pavimente esas veredas, ¿no? Entonces, he ahí, el, la única forma de saber si yo voy a licitar un proyecto o si voy eh, a hacerlo yo, es saber si tengo la capacidad para hacerlo en cuanto a especialidad y el personal, ¿no? Y aparte también de cuánto me va a costar. Por lo general, el Estado no hace proyectos que cuesten mucho ellos mismos. ¿Por qué? Porque siempre se va a malinterpretar, ¿no? Siempre va a haber temas de sobrecostos y cosas así. Entonces, lo mejor es siempre, cuando son cosas grandes, confiar en el sector privado. Renzo, había otra pregunta casi al final de Cliff.
Dice, ¿es necesario tener un cargo profesional para presentarle un proyecto a las municipalidades? A ver, creo que eso es porque a veces pensamos que podemos llegar a la municipalidad y presentarle un proyecto, ¿no? Y decirle, oye, che, mira, yo soy acá contribuyente, yo pago mi platita y este proyecto creo que sí es, ¿no? Y sí, eh, o sea, no es que sea totalmente necesario tener un cargo profesional, pero le da cierta, ¿cómo decirlo? Le da un cierto backup, ¿no? Porque si viene cualquier persona y me muestra un proyecto, ya, ¿quién es esta persona, no? O sea, ¿qué ha estudiado o en dónde trabaja o quién es? O sea, ¿qué es lo que hace? Pero, sí se pueden presentar, sí se pueden presentar proyectos en el Estado si eres un ciudadano, porque muchas veces, o sea, muchos proyectos terminan siendo también iniciativas de la gente, del ciudadano al pie. Este, y creo que no es necesario ser profesional, pero sí te da un buen backup, ¿no? Y, y sobre todo algo que también quiero resaltar ahí es que cuando uno presenta algún proyecto, no sé si alguien por ahí le da la gana de presentar un proyecto a la municipalidad donde vive, por favor, siempre sean muy claros en el tema del presupuesto, porque es lo que más va a es lo que más va a incidir, ¿no? En la decisión del funcionario. Ignacio, tenemos las últimas dos preguntas de Guido y de Pedro Pablo, en ese orden. Ah, ya. Sí, dice, ¿cuál es el requisito? Ah, gracias, Guido. ¿Cuál es el requisito que necesita una empresa privada como proponente para trabajar con la municipalidad en un proyecto? Ya, buena pregunta. Si yo tengo una empresa privada, si yo tengo una empresa privada, ¿no? Y quiero trabajar con la municipalidad porque tengo tengo algún servicio que brindo que sé que le puede interesar, solo hay que seguir esta ruta. Primero, yo tengo que presentarme a la municipalidad, tengo que decirle quién demonios soy. O sea, no voy a llegar de la nada con un proyecto, ¿no? Primero tengo que decirle quién soy y qué es lo que he hecho. Y para hacer eso se presenta a manera de un oficio o una carta, ¿no? Se presenta a la empresa, o sea, yo presento a mi empresa a la oficina encargada de lo que es logística. Todas las oficinas de logística de cualquier, de cualquier organismo o institución del Estado son las encargadas de ver el tema de proveedores. ¿Por qué? Porque cuando yo presento un proyecto a la municipalidad o al Estado, yo voy a ser un proveedor del Estado, porque yo le voy a proveer un servicio. Entonces, luego de que ya presenté y ya me aprobaron y ahora estoy en la lista, en el registro de proveedores de la municipalidad o de la institución a la cual yo estoy presentando, lo segundo que debo hacer es presentar mi proyecto a la oficina especializada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de construcción de piscinas, por así decirlo, yo lo que voy, o sea, yo lo que hago es ir a la oficina de licitaciones y habilitaciones, ¿no? Y le digo, oye, quiero construir piscinas por esto, por esto, por esto. Y dicen, ah, ya, está bien, mira, lo que puedes hacer es presentar el proyecto, ¿no? Y a partir de eso uno ya empieza la coordinación. No les puedo decir cómo es la coordinación porque eso es muy específico, porque va a depender de qué es lo que tú estés presentando, o sea, cuál es el proyecto que estás presentando. Pero, como les digo, lo importante es primero ser parte del registro de proveedores de la institución o municipalidad o lo que sea que yo estoy presentando. Y lo segundo es presentar este proyecto a la oficina especializada, ¿no? No va a haber ningún inconveniente porque el Estado está obligado a escucharte, ¿no? O sea, siempre cada oficina tiene su mesa de partes, entonces no hay ningún obstáculo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Porque hay una pregunta de Pedro Pablo que dice, ¿quién asigna el presupuesto a cada área? De ser necesario, ¿cómo se puede solicitar más? ¿En qué caso te podrían acusar de malversación de fondos? Pala. A ver, primero, ¿quién asigna el presupuesto de cada área? Es la oficina de proyección, ¿no? O sea, o la análoga, en el caso Surco es la oficina de planeamiento y presupuesto. Ellos, a partir de un cuadro, a partir del plan operativo institucional, o sea, qué es lo que te dice, qué es lo que van a hacer las oficinas, las áreas en lo que va del año,
Ellos asignan un presupuesto porque cuando uno manda su plan operativo de cada área, viene con el presupuesto, ¿no? de cada uno. A veces no te dan el presupuesto completo, a veces te dan una parte porque tal vez no tienen plata. Ya, eso ya va a depender de cómo se maneje adentro. ¿Y se puede solicitar más? No. Si ya te dieron presupuesto, ese presupuesto no se puede ampliar. Es imposible, porque el presupuesto se pide al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Me entiendes? Entonces, esos son siempre cosas anuales. Se puede desviar fondos, por así decirlo, o sea, que tienes plata para algo que te costó menos, entonces por ahí sobra plata, se puede hacer, pero siempre tienes que detallar y explicar todo. ¿Y en qué caso te podrían acusar de malversación de fondos? Sobre todo cuando se hacen el tema de, o sea, de ejecución de algún proyecto o algo, todo termina cuando tú presentas un informe de conformidad. Un informe de conformidad es algo que dice que todo lo que has hecho está bien. Entonces, en ese informe de conformidad, uno no solo expone qué es lo que hizo, expone también cuánto gastó. Entonces, si por ahí descubren que una silla te costó 500 soles, entonces por ahí te pueden agarrar, ¿no? O sea, es todo un arte el hecho de sacarle la vuelta al Estado porque hay que ser muy meticuloso y saber por dónde hacerlo. Y como y como hay gente que en verdad, por ejemplo, en Surco pasó que compraban camionetas a 300.000 soles, entonces, hay cosas, o sea, cuando ya se ven cosas muy irreales, es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Y creo que hay una última pregunta de mi tocayo Renzo Portugal, que me dice cuáles fueron los casos más exitosos de involucración ciudadana en tu experiencia trabajando en la MUNI. Bueno, yo tengo dos experiencias en la municipalidad. La primera creo que fue el programa de recolección de aceite vegetal usado, ¿no? O sea, aplicamos a hacer algo así como Clira, ¿no? De la CAM, pero para los mercados de la municipalidad, porque antes había una especie de programa, por así decirlo, pero se cesó. Entonces, justo en la gestión donde estaba, nos tocó hacer eso. Y lo primero era hacer reuniones con los trabajadores de los mercados, también de restaurantes, ¿no? Y es bastante gratificante, ¿por qué? Porque uno ya puede escuchar al ciudadano y uno puede saber cuáles son realmente sus necesidades y a partir de eso poder trabajar mejor. Porque también de los problemas en el Estado es que cuando se hacen las cosas sin saber, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, al alcalde? ¿De qué le sirve hacer este, un, un de qué le sirve hacer unos juegos en un parque donde la gente no tiene acceso a agua potable o donde no hay área verde, ¿no? Entonces hay que saber bien cuáles son las necesidades de la gente para poder a realizar este tema de proyectos o programas. Y la segunda, el segundo caso creo que exitoso fue el tema de recolección de residuos orgánicos, ¿no? También muy parecido, también trabajando con restaurantes y mercados, pero acá también ya se involucró a los vecinos, ¿no? De ciertos sectores que se trabajaron como pilotos y es importante porque las mismas personas, los mismos vecinos también tienen su punto de vista y tienen sus propios ejemplos, entonces es muy importante que uno vaya pues también preguntando, ¿no? O sea, no me refiero a que uno vaya en casa, pero, o sea, con que hables con un par, creo que ya te puede dar cierta idea, ¿no? Porque a veces las opiniones son muy parecidas entre los vecinos. Entonces, creo que esos fueron los dos casos de éxito en lo que fue involucración de la ciudadanía, ¿no? Gracias, Renzo. Chicos, eso fue todo de la ponencia del día de hoy. El día sábado estaremos continuando con otra nueva ponencia de nuestra compañera Sandra. Ya será la respectiva publicación y todo. De verdad, gracias, Renzo. De verdad, muy, muy llamativa la presentación y buena la experiencia también. Así No, que únanse a la CAM. también gracias por el cherry a la cama al final. Bueno, un poco de su experiencia ya en la agrupación. Y nada, gracias muchachos también por asistir.